Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Regresamos nuevamente con las entrevistas después de una larga pausa, pero volvemos como siempre con grandes personalidades. En esta ocasión tengo el honor de estar con el economista, cofundador de Libre Razón y candidato a la Asamblea Nacional de Ecuador. Se trata de Francisco Mendoza. ¿Cómo estás, Francisco? Hola, Sebas. Muchas gracias por tenerme acá. Muy bien, en plena campaña, con todo el entusiasmo y toda la fuerza para ver que el Ecuador empiece a cambiar de una vez por todas. Y así esperemos y darte las gracias por haber aceptado la entrevista. Y empecemos por lo más importante, que es tu persona. Cuéntanos, ¿quién es Francisco Mendoza? Bueno, tú conoces bastante bien porque has formado parte de algunos proyectos de Libre Razón. Nos conocemos de algún tiempo. Yo siempre intento definirme de una manera, sobre todo fuera de la política y fuera de la parte académica, del think tank de Libre Razón. Y básicamente una persona bastante cabal, bastante leal, y creo que la trayectoria que he tenido, que les puedo contar un poco más tarde, demuestran eso. Así que si hay alguna particularidad mía con la cual quisiera arrancar diciendo quién soy, es esa. Una persona bastante cabal, que desde hace aproximadamente 6 años entra al mundo de las ideas, empieza a ver qué sucede en otros países y sobre todo con un buen grupo de amigos empezamos a ver qué se estaba haciendo en otros países, cómo puedes tú incidir en las decisiones, en el día a día, cómo puedes ayudar a las personas. Entonces, creo que en ese momento encontré uno de los caminos que yo podía seguir. Soy, en la parte personal, hijo de 2 personas muy maravillosas, muy marcado por mi abuelo también. Y menciono esto porque mucho de lo que estoy haciendo hoy en día creo que tiene relación con justamente mis familiares, con mi bisabuelo, con mi abuelo, con mi viejo, con mi papá. Entonces, vengo de un seno familiar muy unido, al menos con mis padres, con mis abuelos, y han marcado mucho el camino que estoy siguiendo hoy en día, siendo mi bisabuelo político, mi abuelo alguien que lo conocía mucha gente, no político, pero sí muy vinculado en Guayaquil con muchas personas de la política. Y creo que ahora ha sido mi turno, entonces estamos en esta oportunidad de ser candidatos, de lanzarnos a la política como tal y creo que es, sin sonar dramático, las últimas oportunidades que tenemos como para dejar una huella diferente a lo que hemos vivido en estos últimos 14 años. Francisco, empecemos por el inicio, por tu primer encuentro con las ideas. Cuéntanos, por favor, cómo terminaste en las ideas que tienes. Cuéntanos cuál es tu denominación, dentro de qué filosofía política adhieres tú y por qué decidiste quedarte en esas ideas. Liberal clásico, aunque yo creo que encasillarse en un marco, en un casidero, valga la redundancia, no sé qué tan bien está, porque creo que todos pasamos un proceso de evolución, entonces uno arranca de alguna forma, empieza a leer más, empieza a leer a los autores que nosotros conocemos, y obviamente yo me imagino que todos a los 80, 90 años terminaremos pensando distinto a como pensamos hoy. Pero defiendo mucho el liberalismo clásico. No me gusta definirme porque entiendo que, como te digo, estamos en desarrollo. Pero básicamente es ese liberalismo. Y sobre todo algo fundamental. Nosotros empezamos Libre Razón para que chicos, sobre todo jóvenes, encuentren un espacio donde podamos desarrollar esas ideas. No defender ciegamente algo, sino que entren de distintas corrientes, con distintas visiones, bueno, y lleguemos a encontrar puntos en común. Esa es la intención. Y yo creo que en el Ecuador sobre todo hace falta eso, que los jóvenes se interesen por un lado y después que encuentren ambientes sanos, donde no te ataquen, donde no te critiquen, donde no te quieran hacer de menos por tus ideas, sino que las compartamos. Entonces, desde ese punto de vista, liberal clásico. El resto de la pregunta era... ¿Por qué decidiste quedarte con esas ideas? Porque siento que son las correctas. Aquí hay que hacer mención y agradecer a Juan Fernando Carpio, que probablemente muchos de tus seguidores lo conozcan, porque lo seguía a él hace más de 7 años, 8 años, y él hizo la primera recomendación de uno de los primeros libros que yo me traje, que fue La Acción Humana.
cuando todavía podías traer libros de acá de Amazon sin ningún problema. Entonces me traje los 4 volúmenes, empecé a leer cuando empezaba Libre Razón, y hay un apartado de ese libro sobre la felicidad, es cortito, no es más de una hoja, entonces ahí te dice cualquier sugerencia que te hagan sobre lo que tú deberías hacer, es una intromisión en lo que tú quieres hacer y lo que finalmente te hace feliz. Y que básicamente lo único que te hace feliz es lo que tú sabes que te puede hacer feliz, no lo que te dice el tercero. Y si en ese proceso te equivocas, eso ya no dice en el libro, pero si en ese proceso tú te equivocas, tú sabrás, tú te equivocarás, pero perseguiste lo que a ti en ese momento creías que te haría feliz. Y eso para mí es lo correcto. Después obviamente tienes ya otros temas por los cuales yo defiendo el liberalismo. Pero si alguien fue capaz de definir lo que es la felicidad, no porque yo creo lo mejor para ti, sino porque lo que tú tienes que decidir es lo mejor para ti, dije, aquí es. Todo lo que pueda venir después de esto es ganancia. Entonces, y dicho sea de paso, fue así. Andando un poco más en los autores y demás, te das cuenta que es lo correcto. Y lo más chévere de todo esto no es necesariamente quedarte en el libro, sino que ya en Libre Razón agrupamos a mucha gente joven. Y tú ves el proceso de cuando la gente, las personas encuentran al liberalismo y van desarrollando sus ideas. Y les pasa lo mismo. Ellos dicen, mira, aquí está bien, este es el lugar correcto. Entonces, por eso decidimos quedarnos en este lugar. Francisco, tú mencionas a Libre Razón, del cual es un think tank que tú eres cofundador. Cuéntanos, por favor, del génesis de por qué pasar a la acción, por qué plasmar esas ideas en una organización la cual tiene la voluntad de difundir estas ideas. A ver, es una organización muy pequeña todavía, ha crecido, ha captado más personas, más jóvenes, más voluntades, pero de hecho fue en esta oficina cuando empezamos con la idea. Entonces, veíamos que la parte política está bien, actuar, pero había un vacío en la parte política y era justamente la parte de las ideas. En el Ecuador es conocido que mucha gente joven se cambia de partido, va de partido en partido, no tienen un sustento como tal, defienden una idea el día de hoy y mañana están defendiendo otra. Entonces lo que decíamos es, mira, antes de tener una madurez política, lo ideal sería que todos nos formemos en ideas. Y si estás de acuerdo con las ideas, pases después a defenderlas en un plano político. Entonces, nos juntamos un grupo de amigos, coincidíamos en algunas cosas, empezaron las protestas en el Ecuador del 2016, ¿sí? 2016, finales 2016. Y dijimos, ok, necesitamos otra perspectiva para protestar por algo. No solamente por protestar para ser contra a alguien o al presidente de turno, sino protestar por ideas, protestar para que el país transite un camino diferente. Fundamos Libre Razón. Los 4 integrantes iniciales empezamos a viajar, conocimos otros países por el liberalismo, nos empezamos a vincular con otras organizaciones y dijimos, hay cómo. Y en Quito hacía falta, porque tenemos al IEP en Guayaquil, que es la organización aliada, tienes Ecuador Libre en Guayaquil, y dijimos, Quito, siendo la capital política, no puede dejar de tener un think tank liberal acá. Fuimos consolidando la idea y en 2017, en noviembre, si no me equivoco, 17 de noviembre de 2017, formalmente, jurídicamente ya lo creamos. Y sigue adelante y la idea y el objetivo clave es que de aquí a 30 años, 35, Libre Razón continúe, formando chicos, siendo un espacio seguro para todo aquel que quiera ir más allá de la formación convencional. Lo más importante de lo que me has dicho, puedo abstraer que es que no basta con ser solo anti algo, sino ser pro algo, y ese pro algo es pro ciertas ideas. ¿Cuáles son las ideas que tú crees que definen a la ciudadanía ecuatoriana? Las ideas que definen a la ciudadanía ecuatoriana. Yo veo con mucha preocupación ahora que he estado en campaña, vamos 86 días caminando la ciudad. Tengo preocupación de 2 cosas. La primera es que la gente ecuatoriana, los ecuatorianos, tenemos una idea muy metida en la cabeza, que es que el gobierno tiene que regalarnos absolutamente todo.
¿sí? Eso piensa el ecuatoriano. Y la segunda que está vinculada es cuando el ecuatoriano ya se desencanta de la política, porque la política no le dio todo lo que le prometió, dicen, bueno, con político bueno, político malo, yo tengo que seguir trabajando. Entonces están vinculadas. El ecuatoriano piensa que en algún momento, si llegara un buen político, él tendría que dejar de trabajar porque su vida estaría garantizada. A ver, yo no digo que esté mal una aspiración de retirarse, ¿no es cierto? Como todas las personas queremos retirarnos en algún momento. Porque ver personas de 84 años trabajando te duele y también te enaltece, porque yo cuando llegue a los 84 años quiero seguir trabajando, ¿ya? Pero en la mentalidad del ecuatoriano sí está muy arraigada esa idea de que el gobierno tiene que proveer absolutamente todo y no lo estrictamente necesario. Son dos ideas que a mí me preocupan y que hay que ir cambiando poco a poco, ¿sí? Por eso lo que sucede hoy en política es que te dicen, mira, yo voy a votar por el que sea, no importa por quién yo vote, igual tengo que seguir trabajando. Pero no nos damos cuenta de que para poder seguir trabajando tenemos que tener buenos políticos y hay que votar bien. Y ese político que elegimos el día de mañana nos puede facilitar la vida muchísimo. No regalando nada, sino facilitando nuestra vida. Y eso el ecuatoriano, la gran mayoría, yo creo que no lo ve. ¿Y tú a eso de dónde crees que viene ese pensamiento? ¿Por qué está tan arraigado, no solo en el Ecuador, sino en gran parte de la región? Porque nos ven desde toda Hispanoamérica. ¿Por qué crees que está tan arraigado ese pensamiento de que el gobierno es el que tiene que solucionarnos la vida? Por la izquierda, yo pocas veces me gusta entrar en confrontamientos directos, ¿ya? Todo lado tiene algo rescatable, imagino yo. Pero la izquierda tiene una gran responsabilidad. La izquierda mezclada con el populismo y sobre todo mezclada con algo más preocupante, que es el cortoplacismo. Tú tienes la izquierda, no sé si podamos hablar de una buena izquierda, quizás de una izquierda decente con la cual te puedas sentar a debatir, sí, probablemente. Pero hay una izquierda que nos ha hecho muchísimo daño con sus ideas, más del populismo. Entonces por eso ves ahora que el candidato de esa tendencia lo que te dice, yo te regalo $1000, no sé dónde voy a sacar, pero te lo regalo. Más del cortoplacismo, porque la ambición de poder de esa tendencia es enorme. Ve tú a saber por qué. Para taparse todo lo que han hecho mal, para no soltar el poder en ningún momento, yo no sé por qué. Pero obviamente ese cortoplacismo hace que ofrezcan todo lo que puedan ofrecer en la calle. Hay una ventaja, y es que me he dado cuenta y nos hemos dado cuenta en la calle que el ecuatoriano nunca ha sido, y perdón la palabra, pendejo. Ya se dio cuenta, obviamente, de que no le cumplieron. Todavía hay un grupo de personas que cree, pero es minoritario. Entonces, el pueblo ecuatoriano ha despertado de esas promesas de la izquierda, más populismo, más cortoplacismo, y ya no cree. El problema que hay ahora es que estamos pagando la factura a todos. Por culpa de la izquierda, de esos ofrecimientos, de intentar salvar a todos y de arreglar la vida a todos, yo también estoy pagando los platos rotos como político, cuando yo no he estado en política, es mi primera vez. Y lo que me dicen es, pero todos son iguales. Y es mentira, no todos somos iguales. Entonces, la izquierda ha hecho muchísimo daño con esas tres cosas, con sus ideas tergiversadas, con el populismo y el cortoplacismo. Por eso estamos así. Antes de pasar al punto de por qué decidiste meterte en política, quisiera hablar también del otro lado. ¿Cuáles son los errores que ves de los otros frentes, tanto de una derecha que también ha sido estatista en el Ecuador, que también ha dado ciertos privilegios por los cuales ha gestado que esta izquierda llegue al poder, que logre asentarse y crear raíces? Y del lado liberal también, ¿cuáles son los fallos que tú ves para que hayan permitido que se desmorone no solo en el Ecuador, sino en gran parte de América Latina? A ver, creo que hay que separar la derecha política como quienes tienen o compaginan con las ideas de la derecha. Si tú tienes un régimen socialista de izquierda, un remedio de socialismo, como es el socialismo del siglo XXI, que te ofrece prebendas, el empresario, yo creo que sí estuvo entre la espada y la pared en algún momento. En algún momento. Hay otros que sí se subieron
al carro de ese socialismo del siglo XXI para sacar beneficios. Yo no diría que la derecha completa sacó réditos de, ¿ya? Pero es verdad, hay mucho empresario que lo hizo. De hecho, hay un candidato actual de otro movimiento político que de empresario también se subió a esa montaña, no se bajó, sacó provecho, ¿ya? Obviamente no voy a dar nombres. Pero sí, yo veo una falla clave. Y si me permites golpear al liberalismo, también lo vamos a golpear. Y es que no nos hemos mantenido fieles a los principios. Y eso cuesta mucho. Porque cuando tú eres fiel a los principios, muy probablemente fuiste perseguido político, te cerraron empresas. Yo conozco un caso de empresario que 2 empresas de él fueron incautadas, expropiadas precisamente por eso. Entonces, yo creo que hay mucha gente que no se quiere arriesgar a eso. Y es entendible, ¿sí? No todos estamos para arriesgarnos en todo momento. Y ahí es cuando ya los principios empiezan a hacer mella y tú dices, bueno, ¿vale la pena o no vale la pena defender esto hasta morir? Eso es por un lado, no sé si crítica, ¿ya? Todos tenemos un punto de quiebre, es normal, es humano. Ahora, yo estoy en contra de los empresarios que obviamente monopolizaron todo esto, sacaron mucho rédito y han dejado también al país como están. Y en parte del liberalismo, aquí sí la crítica puede ser más dura, porque digamos que yo estoy en ese bando, ¿ya? Y yo veo que hay algunas cosas. En la parte política, no hay liberales que se metan a política. De hecho, los nuevos liberales, los jóvenes, están entrando en política. En Chile, en Perú, en Ecuador estamos dando el ejemplo algo con Mario Cubi en Guayaquil, acá conmigo en Quito. Hay mucha gente liberal también que está en puestos alternos, que están haciendo carrera política. Los mayores, quizás los que van más años en esto, yo no sé por qué nunca se metieron en política. Nunca. Y yo creo porque una de las explicaciones es porque no tenían su candidato ideal, que no va a existir. Es imposible, ¿sí? Lo de Javier Milei en Argentina, vamos a ver cómo se desarrolla. Porque Milei en Argentina se va a topar con las barreras normales de la política, ¿sí? Y ahí vamos a ver cómo va a tener que lidiarlas, superarlas, negociar esos obstáculos naturales de la política. Porque la política también es parte de negociación, en las cuales yo con mis convicciones tengo que ir a convencer al resto. Pero aquí no se trata de ser una aplanadora, porque caeríamos en el mismo error del socialismo. Pretender ser una aplanadora con el liberalismo es volverse autoritario también. Entonces vamos a ver qué sucede. Entonces, busca un candidato ideal que no va a existir y las críticas internas son muy fuertes. Yo no entiendo cómo quienes compartimos ideas liberales no podemos unirnos detrás de un candidato, ¿sí? No te digo que con esto haya que pasarle todos los errores que tenga. No, hay que ser críticos a la interna, está bien. Pero primero unámonos. Y eso en el Ecuador, por ejemplo, yo veo que no sucede. No sucede. Por resentimientos, por egos, porque no me tomaron en cuenta, porque hay una propuesta quizás que no es tan liberal como yo esperaba que sea. Y así no se puede construir. Entonces, ¿qué pasa? Tú ves del otro lado que son así, son muy unidos, ¿sí? Y obviamente del otro lado estamos desperdigados, estamos ahí flotando. Si nos uniéramos, hace rato hubiéramos vencido al otro lado. Hace rato. Y eso te lo digo viendo la parte política desde adentro, ¿sí? Yo quisiera saber, y aquí es una crítica con todo respeto, ¿quiénes de quienes defienden las ideas liberales han salido a hacer campaña hoy? Y no necesariamente porque compaginen con Creo, con Guillermo Lasso, el candidato que ustedes quieran, todas las ideas, sino por contrarrestar las ideas de los otros también. Ahora vamos por el punto tuyo. ¿Tú por qué decidiste dar ese paso y meterte en política? ¿No es más fácil hacerle el frente a la política por fuera de ella, dar la batalla por fuera de la política y en el momento en el cual tú digas, es el momento para meterme el rato que ya haya esta aglomeración de liberales o por lo menos de alguien que tenga las mismas ideas por las cuales entrar a competir en la política? ¿Por qué lo decidiste hacer tú en este momento? Porque, a ver, yo lo vengo haciendo 6 años. Yo pertenezco a Creo 6 años. Es mi primera candidatura
y cuando me lo pidieron, sí, me lo pidieron para ir a primarias, me lo pensé y dije, bueno, vamos, pero es la última oportunidad. Primero, como país, no estamos ya ni para juegos ni improvisaciones. Es la última oportunidad que tenemos para enrumbar el barco. Y dos, porque yo veo, después de la experiencia de Libre Razón, hay poder de decisión ahí. Puedes influir, ¿sí? Pero si queremos que el cambio, si queremos que el Ecuador transite otro camino de la manera más rápida posible, porque es urgente, hay que estar adentro. Hay que estar adentro. Y yo no creo que sean excluyentes. Yo no veo mejor escenario que tener políticos liberales, más un buen tejido de think tanks liberales, más activismo liberal. Porque vamos a ser más bulla, vamos a tener más capacidad de decisión. Eso es lo que yo visualizo, ¿sí? Y si tenemos un presidente con un plan de gobierno muy liberal, muchísimo mejor, muchísimo mejor. Pero hay que entrar en política, hay que empezar a actuar con más contundencia y más decisión. Y yo creo que si todos los liberales vemos una forma de hacer política, de cómo un gobierno se tiene que manejar, el primer paso lógico es intentar ser gobierno e intentar influir en cómo debe ser un gobierno, cuál es ese gobierno que visualizamos. Por eso estamos en política. Pero a ver, Lleva, tú me dijiste antes que hay algo muy extendido dentro de la ciudadanía, que es todos son iguales. Todos los políticos vienen con el mismo cuento, sean de izquierda, sean de derecha, sean de lo que sean, vienen con el mismo cuento y terminan haciendo lo mismo, robando y siendo corruptos. Es porque el sistema como tal da para que sean todos corruptos. ¿Cómo entrar a ese sistema y pensar que uno no se va a corromper ahí dentro? Es otra de las preguntas que siempre nos hacen. Nos dicen, miren, ustedes cuando vayan, llegan a la asamblea, llegan al gobierno y después, dos cosas. Se vuelven igual que el resto y la segunda, se olvidan de todas las personas que visitaron en campaña. Entonces hay que demostrar que no necesariamente eso tiene que pasar o va a pasar. Y la pregunta que yo hago es siempre esta. Sebas, si tú entras en política y yo el día de mañana te pongo en la asamblea, lograste ser asambleísta, ¿tú robarías? Por supuesto que no. Ya. Entonces, el 98% de personas me contestan que no. Lo que yo digo, si habemos 98% de personas que más allá del sistema tenemos claro en la mente que no podemos robar porque está mal, ¿por qué no ponemos a esas personas ahí? Punto número uno. ¿Ya? Nunca falta el que me dice, sí, yo sí robaría. Entonces yo sí le digo, perfecto, muchas gracias, vote por el otro candidato, no vote por nosotros. Ahora, en la parte del sistema, es algo contrario. Con muchos votantes, electores, yo converso y les digo, mira, te va a sonar contrario e ilógico, pero yo quiero llegar a ser político para llegar y quitar poder discrecional a los políticos. Porque sí se puede hacer. Claro, el tema de acabar el sistema por dentro, meterse en el sistema para desactivarlo No por dentro. sé si acabar, pero yo lo que no quiero es que el día de mañana tengamos un vicepresidente con poder discrecional decidiendo cuáles son sectores estratégicos, dónde se tiene que invertir, por qué se tiene que invertir y a quién se dan los contratos. Porque la consecuencia es del señor que tenemos en la Tacunga, que era vicepresidente, ¿ya? Entonces, eso no puede volver a pasar. Eso no puede volver a pasar. No puede pasar que un asambleísta tenga poder discrecional para sugerir a quién poner en cada uno de los puestos, porque eso no está bien. Un político no puede tener el poder discrecional de decidir a quién se le da un cupo para la beca y a quién no, porque eso tiene que ser totalmente transparente. ¿Se puede transparentar? Sí. Tienes el caso de Estonia, el caso de Georgia, que son países pequeños quizás como el Ecuador, que lo han logrado hacer. Ahora, voluntad política, arriesgarse un poquito, poner gente adecuada y tener las ideas adecuadas. Yo creo que esa es la fórmula. Tampoco lo veo tan complicado. Tú no lo ves complicado en este momento, pero tú mismo lo has dicho, el rato que tú vas ahí vas a tener que luchar primero con mafias políticas extendidas de generación entre generación dentro de una población la cual tiene el pensamiento de que el gobierno es el problema y al mismo tiempo es quien tiene que solucionarle la vida. ¿Cómo vas a luchar con todo eso ahí dentro? Sabiendo que, por ejemplo, es como la lucha contra Goliat, ¿no? Sí, va la lucha contra Goliat, pero tú sabes quién ganó, ¿no es cierto?
No se trata de ser más fuerte ni de tener la mayor cantidad de personas. Se trata de ser lo más inteligentemente posible o lo inteligente posible. Y hay algo fundamental que yo he visto que falta en el Ecuador y por lo cual no se ha logrado cambiar. Lo primero es tener una visión de país, ¿ya? Yo puedo convencerte de que el camino es este, de que necesitamos ir contra las mafias, ¿ya? Todo el mundo se va a oponer, la mafia como tal, o los grupos como tal de poder, se van a oponer. Pero si yo entrego una visión de país clara, no para 4 años, para 20, 25 años, hay más probabilidad de que me crean y me compren la idea, ¿sí? Y eso es lo que ha faltado en el Ecuador. Acuérdate que nos prometieron un jaguar latinoamericano que no sucedió. Nos prometieron inversiones en todo lado, no sucedió. Nos prometieron una refinería que está vacía. ¿Qué visión de país nos prometían? La visión de país que prometemos es un país con más libertad, donde cada uno pueda tomar decisiones propias, ¿sí? En cada ámbito. ¿Puedes transportar eso a esos grupos? Sí lo puede hacer. Nos hemos reunido con esos grupos, con transporte. Taxismo. El taxismo es algo chéverísimo, porque tú piensas que es taxismo formal, plataformas. El otro día conversando largo, llegamos a la conclusión de que lo que necesitaban eran reglas de juego claras e igualdad ante la ley. Sin que ellos se den cuenta, llegábamos a esos términos. ¿Va a ser duro? Va a ser duro. Nada en esta vida es fácil. Y lo peor que podemos hacer es no intentarlo porque pensamos que es imposible. Ahora, y lo he conversado con todo el equipo de candidatos y con el equipo que nos sigue, ¿qué pasa si el día de mañana llegan y te dicen, Sebas, ten el cheque pon la cifra que tú quieras? Y lo que siempre hemos hablado, obviamente, lo que hay que hacer es coger el cheque, romperlo, ponerlo en el mismo vaso, entregárselo y hacerlo público. Ahora, hay una cosa final. Antes de tomar la decisión de entrar como candidatos, nos tomamos un día para pensarlo, yo me tomé un día para pensarlo. ¿Por qué? Porque esto no acaba el 7 de febrero ni cuando votamos, ni el 11 de abril cuando haya segunda vuelta. Esto no es tu foto en una papeleta. Este es el compromiso que tú debes tener de ir hasta las últimas consecuencias si te metes en esto. O sea, tienes que ir al fondo de lo que conlleva ser político. Si yo me metí en esto, es consciente de que yo tengo que ir hasta el último posible para que esto cambie. O sea, aquí no hay medias tintas tampoco. Y vamos a ver si logramos hacerlo. En 4, en 8, en 12 años, ya eso se verá. Pero lo que te digo es que los ecuatorianos estamos deseando precisamente de una guía, de una visión de país con otras ideas, que es lo que no ha existido. Totalmente de acuerdo, y en ese sentido, para seguir avanzando, aunque me parece muy interesante el punto que tocas, quisiera seguir avanzando. Libre Razón pertenece a RELIAL, que es esta red latinoamericana de liberales, y vemos que, por ejemplo, lo que se habla dentro de esas reuniones entre diferentes organizaciones es que más o menos los países comparten los mismos problemas. Si vamos a la Argentina, hay más o menos del mismo problema. De Venezuela ni siquiera hablarlo, o sea, es el problema profundizado a la 10ª potencia. Si vamos a Colombia, a Perú, igual hay los mismos problemas. ¿Cuáles crees que es el punto de partida en el cual se debe tomar la acción política? Para cambiar los países. A ver, el punto de partida tiene que ser la gente. Tenemos que ser todos nosotros, ¿sí? Por los motivos que ya te di antes, porque somos muy cortoplacistas, porque, no sé, todas las debilidades que tenemos. Y además que somos muy parecidos entre todos los países, ¿sí? Salvo Chile, que puede ser la excepción y que ya vemos que está transitando nuevamente un camino que no quisiéramos que siga. Pero aún en Chile, por ejemplo, y aquí es un paréntesis, aún con la tendencia que está siguiendo, si tú revisas quiénes se están lanzando para la constituyente, yo veo los candidatos y digo, mira, hay gente liberal, hay gente con muy buen pensamiento crítico, hay la posibilidad de que esa pelea resulte bien, ¿ya? Entonces en Chile podemos confiar. ¿Qué pasa en Ecuador, Colombia, Perú? Yo no tengo una respuesta, no tengo idea qué es lo que sucede. ¿Dónde podemos partir? Yo creo que en cuestiones básicas, como las que decía antes, tratando con la gente. Hay otro factor adicional.
que nos ha pasado. El territorio. Quienes han sido brutales para hacer territorio y estar con la gente hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces tú les llamas, tú les mandas un mensaje y la gente está. En octubre, aquí en Ecuador, fue una muestra de eso. ¿Sí? Cuando no pensábamos que podían haber protestas como las que tuvimos, había gente, miles de personas bajando de barrios, olvidados, donde ni tú ni yo habíamos ido hasta campaña, ni donde nadie de los que nos ve, estoy seguro que no había pisado. Entonces, ¿dónde es el punto de partida? Ahí, en esos barrios periféricos, rurales, llámalo como tú quieras, que no han sido visitados por las ideas nuestras. Y la gente ya la sabe. Es cuestión de ponerla en papel y decirle, mira, si este camino sí es posible. No solamente el que te enseñaron, este otro camino también es posible. Pero ni tú ni yo habíamos estado en esos barrios. Yo ahora los he visitado. Pero eso falta muchísimo. Continuando en ese sentido, Francisco, digamos, en el momento de que un liberal logra llegar al Congreso de su país, de la Asamblea en este caso, ¿cuáles son los primeros proyectos de ley que se tienen que lanzar desde esta iniciativa de filosofía política para cambiar la vida de la gente? Porque se puede llegar a cambiar la vida de la gente desde la política, claro que sí, pero ¿cuáles son el punto de partida? A ver, hay dos cosas adicionales que no tienen que ver con proyectos de ley. La primera, todo liberal que llega a un cargo político, lo primero que tiene que hacer es salir a la calle, ¿sí? A ver, aquí en el Ecuador la asamblea sesiona martes, miércoles, jueves. ¿Qué haces lunes, viernes, sábado y domingo? ¿Sí? ¿Por qué te digo esto? Porque no se trata solo de proyectos de ley. Se trata de estar con la gente. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es, después del 7 de febrero, tenemos ya agenda para marzo. ¿Para qué? Para volver a los lugares donde estuvimos. Y que empiecen a ver que sí tienen políticos, sobre todo del otro lado, que son confiables. Y empezar a recuperar la confianza de la gente. La segunda cosa que hay que hacer, el legislador legisla, fiscaliza. Hay una tercera función que no está escrita y es ser vocero. O sea, si yo me quedo con los proyectos de ley, no vamos a llegar a ningún lado. Porque si tú revisas quién ve las sesiones de la asamblea, quién se entera de las votaciones, no es ni el 2% de la población. ¿Sí? A la persona de a pie no le importa. Lo único que esa persona quiere ver es que sus ingresos aumenten, tengan seguridad, educación y salud. ¿En qué se tiene que convertir un asambleísta, sobre todo los liberales? Es en voceros. Todos los santos días. En calle, en medios y en la asamblea. Y después puedes pensar en los proyectos de ley. ¿Sí? Y la otra cosa que te iba a decir es, está la primera, que es salir, está la segunda, que es hacer vocería, la tercera, en el Ecuador particularmente, no es crear más proyectos de ley. Tenemos más de 24.700 cuerpos legales. Lo que hay que hacer es una revisión completa, absolutamente todos, para dar de baja varios. Te doy un ejemplo claro. Algo que quizás no está en el debate público. Los artistas. ¿Ya? Los artistas se sienten en la última rueda del coche. Artistas te hablo desde el circo, hay casi 56 circos a nivel nacional, con la persona que canta, como los performances de la calle. Todos los artistas tienen 6 leyes, tienen 6 cuerpos legales. Y tú le preguntas, bueno, ¿qué ley les ampara? Y no saben cuál, porque la una contradice a la otra. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que empezar a dar de baja todas las leyes ineficientes, todas las que están de más, como punto número 1. Y a la par, trabajar en temas urgentes. En el Ecuador es clave el empleo. La nueva ley de oportunidades, aquí es la cuña publicitaria de mi partido, la nueva ley de oportunidades. El borrador ya está. En los primeros 100 minutos y en el primer día de gobierno, metemos todos los proyectos de ley que ya están redactados. ¿Enfocado a qué? A mujeres, a jóvenes y a toda la población. Pero lo más urgente en este momento es el empleo. Y hay que crear incentivos para que las empresas, desde la pequeñita hasta la más grande, contraten más personas. Y revisen los comentarios en redes sociales. Lo primero que mencionan es, mira, si gana Guillermo Lasso, yo me arriesgo, abro 2 tiendas más.
Si gana Guillermo Lasso, me expando. Si no gana Guillermo Lasso, me voy. Entonces, lo que vamos a hacer es procurar que esa ley de nuevas oportunidades y leyes complementarias, como la reforma tributaria, que va a ser una sola, generen el marco jurídico para que todos podamos estar más tranquilos primero. Baje la incertidumbre y el tercer punto se arriesgue. ¿Cómo? Creando empresa, creando empleo, motivándote también, porque no es lo mismo vivir en un país que no tiene futuro a vivir en un país que sí tiene capacidad para salir adelante. Antes de pasar al tema del empleo, que me parece súper interesante, quisiera terminar esto de la representación política, porque tú dijiste algo muy cierto, que la gente, digamos, vota para los asambleístas y ni siquiera saben quiénes son los asambleístas, ni siquiera saben qué es lo que están haciendo en la asamblea, ni siquiera saben cuál es su función de estar ahí, dicen, y lo vemos, o sea, desde esta crítica, yo tengo esta crítica, ¿para qué tener tantos asambleístas si con uno bastara, si es que todos dicen lo mismo, todos dicen lo que diga el líder del partido, y se acabó? ¿Cómo apuntar a esto, a la representación política como tal, a que yo te voto por el distrito tal, y cuál es la función en la cual después de 4 años o después del tiempo que sea para votar de nuevo en las legislativas, porque sabe cambiar de país a país, cómo le puedo dar de nuevo el voto o cómo puedo castigarle con ese voto? Ese es uno de los problemas más grandes que tenemos por el Código de la Democracia también, porque tenemos más de 278 movimientos. Si yo les pregunto cuántas ideologías habrá o qué tendencias hay políticas, ¿con cuántas nos quedamos? 4, ¿no es cierto? Izquierda, centroizquierda, centroderecha y derecha, si quieren verlo así. O los liberales que siempre decimos que estamos fuera de ese espectro. ¿Qué haces con 278 movimientos políticos? ¿A qué representan cada uno? Antes, aquí en el Ecuador se elegía la asamblea, por ejemplo, uno por uno. O sea, fulanito me cayó bien, Sebas Díaz me cayó bien, voto por él. Francisco Mendoza me caía bien, voto también por él. De diferentes partidos. Aquí hemos hecho las cosas al revés. Hemos puesto a las personas primero y a los principios después. Cuando debería ser principios primero, personas después. Que es lo que yo he intentado hacer en Creo. Yo leí los principios de Creo, quizás comparto unos más que otros, pero digo, aquí me siento cómodo. Este es mi partido. No me importa el líder, ¿sí? Primero los principios. Veo que tenemos un líder coherente, ok, mejor todavía. Y después vengo yo. Si tú votas por mí, tú sabes por lo que vas a votar. Porque ahí están los principios claritos. Y yo tengo que defender esos principios. Aquí ha sido al revés. Acá tenemos un candidato presidencial que se adueñó de un partido, ve tú a saber qué defiende ese partido, tiene un estatuto, y de repente sale que el candidato ha sido liberal. Entonces, ¿qué va a defender? ¿Los principios del partido o los de él? Y si no defiende los del partido, mañana ¿en qué partido va a estar? Esa es la representatividad que no existe en el Ecuador. Lo que se debe hacer es reformar el Código de la Democracia, no sé si para bajar el número de movimientos y partidos, pero sí para garantizar que persona X que entra al partido Y logre defender eso, ese marco que defiende el partido político. Porque si no, vamos a tener un caos. Y por eso, el día de mañana, el candidato está en el partido 1, después en el 2, después en el 3. Y no tiene coherencia, no tiene coherencia. Si votan por mí, todos quienes nos ven ya saben por qué votan. Mayor libertad, libertad económica, menores impuestos, etcétera, etcétera. Y al finalizar los 4 años, ustedes me van a pedir cuentas de mí sobre eso. Si hago algo contrario a lo que yo digo que estoy defendiendo, pues obviamente me tienen que cortar. Es así de simple. Francisco, pasemos ya entonces al último punto, que es el tema del empleo, que es lo más crucial como decía antes, no solo en el Ecuador, sino en gran parte de la región. Y si nos extendemos, por ejemplo, España, vemos que hay un número de parados increíble, que si no fuera por los ERTES, esa gente está llegando al 20% de desempleo. ¿Cuál es el problema del desempleo? ¿Cuáles son sus causas y por dónde empezar a solucionarlo? La pregunta al millón. Dejaste la pregunta más complicada al final. A ver, el empleo tiene varias causantes, varios motivos. Hay una constante también que se repite en toda la región, es la parte de la informalidad.
Hay varias aristas que analizar. A ver, primero lo primero, ¿por qué no hay empleo? Obviamente el empleo no lo genera el gobierno, esa es otra cuestión que está muy institucionalizada, al menos en el Ecuador. Piensan que llega el gobierno y por decreto se crearon todos los empleos posibles. Y no es así. El empleo lo crea la empresa. No hablo ni siquiera de las grandes. El 98% de las empresas del Ecuador son micro, pequeñas y medianas. Entonces, ¿por qué no crean más empleo? Porque no hay los incentivos. Si tú contratas a alguien en el Ecuador, con salario básico son $400. Si quieres contratar a alguien, yo tengo que pensar esos $400 mensuales más un 37% adicional, prestaciones, vacaciones y demás. Yo no estoy diciendo que se tengan que quitar esas prestaciones necesariamente, pero lo que estás haciendo tú con eso es quitar el incentivo para contratar. Si a ti te cuesta ya no 400, sino 520, tú te lo vas a pensar 2 veces antes de contratar a alguien. Si a eso le sumas el riesgo de contratar a alguien, más el entorno económico, no vendemos, hay pandemia, me cobran 2% sobre las ventas del año pasado, tenga o no tenga utilidad, tú dices no voy a contratar a nadie. ¿Para qué voy a contratar si todo lo que pueda ganar, poco o mucho, me lo van a quitar? ¿No es cierto? Este mercado está totalmente distorsionado. Hay que quitar esas distorsiones. Lo mismo pasa con la informalidad. La informalidad no se soluciona únicamente quitando los trámites para que se formalice. Porque si fuera así, quitemos los trámites, dejemos uno y veamos el día de mañana todos los mal llamados informales pasan a ser formales. No va a pasar, porque la gente no va a querer pagar impuestos. Porque además nos robaron todo lo que nos cobraban. ¿Qué hay que hacer? Primero, ganarse la confianza de las empresas, de las pequeñas, de las micro, pequeñas y medianas. Punto número 2, abrir la industria financiera. Necesitamos que todo el capital que está en bancos, que hoy no sale, salga. ¿Cómo? Quitando el poder al político, al Banco Central y a la Junta Regulatoria para fijar las tasas de interés. Más competencia. Más competencia, más flujo de dinero. Más flujo de dinero, más empleo. Más ventas, más empresas. Por ende, baja el desempleo. Y no, lo más importante, no el desempleo, el subempleo. Y otra cuestión, muchas personas de la calle me han dicho, a mí no me interesa ir a trabajar 8 horas diarias. A mí déjenme trabajar, déjenme emprender. Esa es otra cuestión. ¿Cómo permitimos que ese informal, mal llamado informal, logre trabajar en paz, con reglas claras y que pueda facturar más? Ayer me decía una madre de hogar, por Dios, si yo quiero traer $100 de ropa de algún país extranjero, no lo puedo, porque me cobran 3 veces más en impuestos. Pero yo quiero emprender, yo quiero vender en mi casa porque tengo que cuidar de mis hijos. La señora no trabaja y no puede emprender. Y quizás, si eliminamos esos aranceles, si le permitimos importar a esa señora $100 de ropa, ella podría contratar en 1, 2, 3 meses a 1 o 2 personas más. Hay que quitar las trabas. Eso es todo. Vemos que es un tema que nos podemos ir horas de horas porque hay de mucha tela que cortar ahí. Pero ya para ir terminando y en honor al tiempo, Francisco, quiero pasar al punto de recomendaciones, primeramente de libros. Tú ya mencionaste uno, que es La acción humana de Mises. Sí. Vamos con otros libros por los cuales tú creas que la gente debe continuar con estas lecturas para poder seguir instruyéndose en esos temas. A ver, el primero es el último, no el último, bueno sí, el último libro de Barack Obama, porque él sí ha escrito otros, sobre todo por una cuestión particular para nosotros los liberales. En la traducción al español, él hace mucha mención a los liberales. Habla del liberalismo como algo que nace en la izquierda, que representa a él, la parte demócrata, y después hace muchos comentarios sobre el liberalismo que nosotros entendemos acá como alguien libertario. Y mezcla todo. Hay una confusión muy grande ahí, que es lo mismo que hemos discutido siempre, como la palabra liberalismo en inglés la han usado para marcar a la izquierda y no a quienes realmente somos liberales. Y yo lo recomiendo por esas dos cosas, para que vean cómo se juega con el vocabulario, cómo logramos confundir a las personas, y la otra por las experiencias políticas de él, que bien o mal
criticable o no, pero si alguien quiere ser político y a alguien le interesa qué sucede en este mundo, sirve muchísimo. Es un poco largo, 800 hojas y el primer volumen, pero vale la pena. Y el segundo es un libro cortito que se llama Breviario de Campaña Electoral. Es un libro escrito hace 2000 años por Quinto Tulio Cicerón. Es cortito, tiene 60 hojas, pero es muy chévere porque él, Quinto Tulio, escribe ese libro para su primo que se lanzaba justamente para un cargo político en la Roma antigua. Y es muy chévere porque uno piensa que la campaña política es redes sociales y la comunicación y cómo tienes que hablar, y cómo tienes que pararte y las propuestas. Bueno, en este libro el tipo lo que le dice a su primo es básicamente tienes que caer bien a la gente. Y de eso se trata la política. Tienes que caer bien a la gente y tienes que saber cómo manejarte con la gente, con las personas. Y es como que el instructivo 101 de todo político. Y creo que acá no se lo consigue. Entonces, búsquenlo. Yo tengo una copia y para temas políticos es la mejor lección que hay. Francisco, y para terminar, quisiera que por favor nos ayudes con recomendaciones de personas las cuales te hayan influido con las que has tratado y te han influido, y qué otras que puede que no las conozcas, pero crees que tengan algo importante que decir y por temas mediáticos no han salido a la luz. Una de ellas que tú ya mencionaste es Juan Carpio, que le mandamos un saludo desde aquí, y no sé, dime tú. Sí, a Juan Fernando, el primero, porque tiene una muy buena manera de sumergir a nuevos adherentes del liberalismo, sumergirlos en este mundo. Juan Fernando es muy chévere y además ha apoyado a Libre Razón sin algún interés, siempre. El otro es Luis Espinosa, que probablemente ya lo conozcan acá, pero siempre hay que darle ahí la cuota a Luis. Sin Luis no sé qué sería el liberalismo en el Ecuador. El tercero, a ti, y con el canal Libertario, porque realmente han hecho una labor impresionante y tienen que seguirlo. Además que ahora con tanta censura y con tanta manipulación, creo que son fuente de un liberalismo genuino, que no raya ni en el meme, ni raya en la seriedad extrema. ¿Sí? Hay una manera juvenil de compartir las cosas liberal. Y después a Santiago José Gangotena, que además de físico es economista y es un liberal que conjuga muy bien dos cosas que en la cotidianidad piensan que están divorciadas. Santiago José combina muy bien las matemáticas del número con el liberalismo. Siempre nos critican porque piensan que la escuela austriaca o el liberalismo está peleado con los números y no es así. Y finalmente a McCloskey, porque McCloskey, la historia particular de su vida a mí me parece un ejemplo. Más allá de que es tremenda historiadora, tremenda economista, es esa diversidad que el liberalismo acoge y que también muchas personas piensan que no. Así que esas 4 personas, 5 personas, clave seguirlas. Francisco, con eso culmina y te doy las gracias por haber dado esta cátedra política a toda la audiencia, y muchísimas gracias a todos ustedes. Si es que les ha gustado, no olviden darle like, comentarlo y sobre todo compartirlo para que sigan difundiéndose estos diálogos en libertad. Eso ha sido todo y nos vemos para la próxima.